Bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios te bendiga hoy con la palabra del eterno Dios por su Espíritu Santo para traer paz, gozo, alegría, para entender la vida, que tan difícil que parece la vida, dificultades, pruebas, adversidades, situaciones difíciles en el hogar, con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, con un amigo, una amiga, en la empresa, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación. Pruebas difíciles que vivimos en la vida, adversidades, tormentas que vivimos en esta vida, que son dejadas pasar en nuestra vida para formar nuestro carácter. Tienen que pasar en nuestra vida. Tienen que pasar por nuestra vida cada prueba, cada circunstancia, cada adversidad, cada desierto, cada tempestad, cada problema. En cualquiera que sea el área de nuestras vidas, en cualquier área que sea donde estemos, en el pueblo, en la ciudad, en la nación, en cualquier nación del mundo, en estos tiempos que Dios nos está probando nuestros corazones, nos va como el que poda, el jardinero que poda su árbol, poda el jardín y lo pone bonito. Así quiere poner nuestro corazón al Señor bonito, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. La palabra dice que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Nosotros somos barro y Él es el alfarero, y Él nos va formando como Él quiere. A veces nos ponemos a pelear, a discutir, decimos maracucha, el venezolano, nos ponemos a discutir con Dios, a pelear con Dios, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, y nos enfrentamos y peleamos con Dios. Y queremos hacer un ritmo de boxeo con Dios y creemos que le vamos a ganar. ¿Cuándo le vamos a ganar a Dios? Nunca le vamos a ganar a Dios. Dice la palabra en Romanos, el capítulo 9 de Romanos, el versículo 20-21, dice así la palabra, hablando del que es el alfarero y nosotros somos barro. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Fíjate, imagínate usted un vaso peleando con el que lo hizo. ¿Por qué me formaste así? ¿Por qué me creaste así? ¿Por qué me hiciste así? Porque yo soy así, porque yo soy feo, porque yo soy tan horrible, ¿no? Y tengo que hacerme operaciones porque no estoy de acuerdo con Dios como me hizo, me formó, mi nariz, la nariz perfilada que tengo, mi dentadura, mis ojos, mi color. Hay personas que no les gusta ni su color. Vimos un cantante que ya murió. Michael Jackson no estaba de acuerdo con su color, aunque dice que era una enfermedad. Y se puso blanco y era moreno. Y hay personas que pelean con Dios porque los hizo morenos, querían ser blancos, y otros que querían ser morenos y son blancos, no querían ser blancos. Y el hombre, ¿quién comprende al hombre? ¿Quién entiende al hombre, a la mujer? Solamente su creador. Entonces dice, va a pelear el vaso con el que lo creó. Entonces dice, ¿por qué eres así, hombre? Dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Dios nos creó, nos formó como Él quiso. Así que no peleamos con el externo. Aceptemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Eso dice Romanos en cuanto al alfarero. También lo habla ya en capítulo 18 de Jeremías, que Dios es el alfarero y Israel era el barro, hablando que nosotros los seres humanos somos barro y Él nos hace y nos forma como Él crea y Él quiera. Esa es la historia de nosotros los seres humanos. También dice el capítulo 66 de los Salmos: porque tú nos probaste. Aquí está, Dios nos prueba. Dios te prueba, amigo, Dios te prueba, amiga, Dios te prueba, joven, niño, adolescente. Dios nos prueba, impresionante. Algunos niños nos prueban. Dios prueba a cada uno de nosotros, nuestros corazones, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. Cómo se afina la plata, mira, así como también se pule y se hace el oro, se afina el oro. El oro tiene que pasar un proceso
para quedar así de hermoso como queda. Se le quita la escoria y se le va quitando la escoria con el fuego, con materiales, hasta que quede perfecto el oro. Si quede sin escoria, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego, pasamos por las aguas. Mire, pasamos por el fuego, por las aguas, así como pasaron aquellos 3 hombres que pasaron por el horno de fuego y no se quemaron porque Dios estaba con ellos. A veces tú estás pasando, amigo o amiga, pruebas de fuego, una enfermedad con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tus hijos, contigo, con un amigo, enfermedad, sea cual sea del órgano que te enfermo. Estás pasando una prueba, o sea económico, o sea porque te traicionaron, o que te dejaron, o que te humillaron. Estás pasando pruebas. Estás como el panadero cuando hace el pan. El pan pasa proceso por el horno de fuego hasta que está y lo sacan para comer. Así hace el Señor con nosotros. Cada prueba que pasamos en nuestra vida es para formarnos a nosotros y seamos mejores seres humanos. Y dice, pasamos por fuego y pasamos por agua. Por las aguas pasamos. Aunque pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y nos sacarás a la abundancia. Impresionante que cuando nosotros vivimos, pasamos pruebas impresionantes, amigo, amiga. ¿Qué prueba estás pasando? ¿Por qué estás viviendo en este momento, amigo, amiga? ¿Qué está aconteciendo en tu vida? Traerla a los pies de Jesús. Ven al trono de la gracia, ven. Él solamente puede solucionar todo problema. Cuando no entendemos cada situación que estamos viviendo, pensamos que ¿por qué nos está yendo mal? ¿Por qué está pasando esto en nuestra vida? ¿Por qué está aconteciendo? Problemas con la familia, con un hermano, con una hermana, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con mamá, con papá, con mis hermanos, con los amigos. Problemas por todas partes. Situaciones difíciles. La palabra nos habla de varios personajes que vivieron pruebas en sus vidas. Pruebas impresionantes. Una de las historias más impresionantes está en Génesis 37. Tú puedes leerlo en Génesis 37, donde los hermanos de José tenían celos de José. Eran celosos con José, dice la palabra en el capítulo 37 del Génesis. Dice que José era el niño mimado de su padre, pues le dio una túnica muy bonita, le puso una vestimenta hermosa. Y los hermanos tenían celos de José. Dice que un día el papá envió a José a los hermanos, y dice que los hermanos sacaron lo que tenían en su corazón, querían matar a José. Dice la escritura que en ese capítulo 37 de Génesis que lo agarraron, lo lanzaron a la cisterna, lo querían matar. Uno de los hermanos se metió para que no lo mataran, el hermano mayor, Judá. Dice la escritura que, sin embargo, lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba con José. Lo vendieron a unos ismaelitas y los ismaelitas después lo volvieron a vender a un hombre llamado Potifar, y después en la casa de Potifar después fue a la cárcel preso, y estaba pasando todo eso. Mira la circunstancia que vivió José. Sus hermanos lo querían matar, estaban amargados contra él, lo traicionaron, lo vendieron, y Dios estaba con él. Después lo volvieron a vender y Potifar lo envió a la cárcel, y aún en la cárcel Dios estaba con él y Dios lo estaba procesando. ¿Sabes para qué? Para ser gobernador. Para ser gobernador. Pero en las vidas de nosotros pasamos vida, en nuestra vida, cosas impresionantes que no entendemos. No la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? No sabemos. Pero Dios sí sabe, porque nos está procesando. Aquí me estoy tomando un té verde. Estoy sano por la llaga de Cristo. Pasamos un proceso, todos pasamos procesos que nos van fortaleciendo en la fe. Me disculpa, pero estoy tomando un poquito de té, así puedo expresarme un poco mejor la voz. Dice que David, el hijo de Isaí,
Dice la escritura que David era hijo de Isaí y tenía otros hermanos. Dice así la palabra, capítulo 17 de 1 Samuel. Y yendo Saúl, dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo, porque Goliat maldecía a Israel día y noche durante 40 días. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, en gran edad, entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido de huerto junto a Saúl, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. La historia de David es hermosa, un pastor de ovejas, un salmista, cantaba. Dice la escritura que cuando vino la guerra contra Israel, los filisteos, David vino enviado por su padre, era el mismo enviado por el padre. Y David, cuando vio a aquel gigante, dijo, ¿quién es ese maldito que se atreve a retar a Dios de los escuadrones, de los ejércitos? Dice que cuando David preguntó, los hermanos decían en su corazón que David era malo en su corazón, sus mismos hermanos. Nosotros conocemos que eres malo de corazón, que nos vienes a burlarte de nosotros. Eso pensaban sus hermanos de David. Pero David nada que ver con eso. David Dios lo utilizó para vencer a Goliat. Dice la escritura. Dice el versículo 17-28 de 1 Samuel, que cuando David decía que era el hombre que le iban a dar, que venciera a Goliat, que le iban a dar, dice que oyendo las palabras de Eliab, versículo 28, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mire lo que pensaba su hermano mayor, que era un hombre malo, que David era malo. En la vida, tu amigo o amiga pensarán tus hermanos que tú eres malo, que no sirves, que no vas a mejorar, que no vas a cambiar, que eres un pata en el suelo, que eres un ogro, tu mujer que no sirves para nada, o tu hombre que dice que no sirves para nada, así que eres malo, que no vas a cambiar. Así pensaba este hermano de él. Pero David nada que ver con eso. David era un hombre bueno, un hombre con el corazón conforme a Dios. Esa es la escritura que Dios le dio la victoria. David mató a Goliat, pero después de vinieron celos de Saúl, y Saúl quería matar a David. Pero David había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Tuvo que pasar todos esos procesos con sus hermanos, hasta con el mismo rey Saúl. Y no sé qué proceso estés viviendo tú. No sé qué proceso estás viviendo tú. Traiciones, humillaciones, que eres malo, que no sirve para nada, que estás enfermo. Tú no entiendes el propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios te va a llevar a un lugar como llevó a estos hombres, porque Dios no hace decisión de personas. Dios llevó a José a ser gobernador con todo ese proceso, ¿no? Dice la escritura. Y dice también la escritura que el Señor llevó a David a ser rey. Los procesos que vivieron ellos. ¿Qué proceso estás viviendo tú? ¿Para dónde te va a llevar el Señor? Te va a llevar a un nivel alto. Donde estás ahorita, estás estancado, sientes que no adelantas. Bueno, Dios te va a llevar a un lugar alto. Solamente tienes que pasar el proceso. El proceso. Job. El libro de Job, que está cargado de la historia impresionante de Job. Todo lo que sabemos que vivió Job. Donde Satanás vino y le dijo al Señor que no conocía a Job, que no sabía lo que era Job, o que Dios lo había prosperado porque era el preferido de Dios. Dios le dijo, no conoces a mi hijo Dios, a mi hijo Job. Job dice que quita todo lo que tiene para ver si se sigue adorando, sigue cantando. Dice que el Señor permitió que Satanás quitara todo, sus hijos, su riqueza, su salud, todo. Dice que en el capítulo 19, versículo 13, dice así: e hizo alejar de mí mis hermanos, mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se
detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño. Forastero fui a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas les rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. A levantarme, a hablar mal contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mira esto es lo que le pasó a Job. Amigo, hijo, su esposa. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué estás viviendo tú, amiga, amigo, hermano, hermana? ¿Qué estás pasando con tu vida? Todo lo que estés viviendo, todo lo que estés pasando, todo ese proceso. Después que Job vivió todo esto, dice el escritor al final de Job, que Job le devolvió sus bendiciones, su riqueza y tuvo los hijos que habían muerto. Dios se los devolvió. Tuvo los mismos hijos que Dios permitió que Satanás se los quitara. Proceso. Concluyo con este capítulo de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de sus padres, que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso de excelencia eterno de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Amigo o amiga, Dios te bendiga hoy y siempre, y puedes entender que el proceso que estás viviendo, tu amigo, tu amiga, tu joven, es porque Dios está procesando tu vida para llevarte a un lugar más alto, para que seas un vaso de gloria y puedas servir al Señor. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y puedes entender que tú eres un hijo, una hija de Dios y te está procesando. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y que el Espíritu Santo, que puedes entender por el Espíritu Santo, que los procesos son dolorosos, duelen. A veces quieres arrojar la toalla, pero si persistes, si sigues adelante por su Espíritu Santo, va a ser de bendición a tu vida. No tires la toalla, sigue adelante. Dios te bendiga. Bendiciones.